Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy tengo el placer de charlar con Raquel Marín. Ella es neurocientífica, catedrática de Fisiología y doctorada en Biomedicina en la Universidad Laval de Quebec, en Canadá. Además, tiene estudios postdoctorales en la Universidad Rockefeller de Nueva York y es experta en el eje intestino-cerebro, en hábitos para un cerebro saludable y también en anti-aging cerebral. Además, también se dedica a dar conferencias. Es investigadora con 147 artículos publicados y también ha escrito 5 libros. El último de ellos se llama Alimenta el sueño para un cerebro sano. Y también está metida en el mundo de la divulgación a través de YouTube y también con un blog que está en internet, en su página Raquel Marín. Podéis ir a verlo. Así que nada, bienvenida Raquel. Bienvenida y bien hallada. Muchas gracias, David. No sé si me he dejado algo, la verdad es que ha sido una descripción bastante extensa, pero si quieres añadir cualquier cosa. No, la verdad es que no, me suele dar bastante vergüenza que me presenten y a veces presentan un montón de cosas. No, está bien así, no me gusta hablar de mí misma. Vale, pues mira, para empezar esta conversación que va a versar sobre un poco, tú eres neurocientífica, neurofisióloga, y quería enfocarlo sobre cómo tener hábitos saludables, pero también muy enfocado al tema de la alimentación. Pero por poner un marco, por poner una base, me gustaría preguntarte, Raquel, ¿por qué las personas que nos escuchan y por qué en general todo el mundo debería aprender cómo funciona su cerebro y su fisiología? Bueno, pues porque básicamente de lo que comas va a depender cómo pienses, cómo sientas, cómo te emociones, cómo regules tu cuerpo, cómo tengas las sensaciones internas, cómo interacciones con el contexto exterior, en definitiva, cómo sea tu vida. Básicamente todo el organismo, ¿no? Pero el cerebro en particular es el órgano, digamos, que está ahí escondido, que no vemos, que encima es feíto, no se queja, no es vistoso como puede ser una bonita tableta muscular, ¿no? Entonces, pues no deja de ser un órgano silente, pero es precisamente el órgano más sensible a lo que comemos y también a lo que dejamos de comer. Es decir, si hay algo que pueda delimitar la calidad de tu vida es precisamente lo que le des a tu cerebro a la hora de alimentarte. Genial. Pues entonces ya lo sabéis. Hay que aprender sobre el cerebro y también sobre otros órganos, como puede ser el intestino, el tubo digestivo, del que vamos a hablar mucho hoy, porque precisamente, como comentaba Raquel, es una experta en ello. Pero antes que nada, me gustaría plantearte un concepto, Raquel, que yo la verdad es que pienso bastante en ello, y es que la gente cuando intenta pensar sobre su bienestar, sobre cómo tener hábitos más saludables, hay veces que caemos mucho en buscar estrategias muy complejas sobre gestión de nuestros pensamientos, de emociones, creencias, cosas inconscientes, y en realidad el mayor cambio que podemos hacer en nuestra vida es mejorar las cosas básicas como la alimentación, el movimiento, el descanso, y con eso ya supone un gran cambio en nosotros. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues mira, básicamente tenemos que recordar de dónde venimos, ¿no? En nuestra evolución, prácticamente la mayor parte del Homo sapiens sapiens, que es lo que somos, hasta que empecemos a seguir cambiando, porque estábamos cambiando de especie poco a poco, son casi 300.000 años de historia y muy poco del sistema de vida actual. Es decir, desde el punto de vista cerebral, nuestro cerebro se forjó en un individuo nómada que vive en pequeñas tribus, que camina mucho, que se desplaza a asentamientos pues, en busca de supervivencia, muy sociable, que realmente pues, se planteó algo espectacular que fue modificar completamente todo lo que es el contexto interior cerebral para poder adaptarse a ambientes muy variados, ¿no? Si hay algo genuino en nuestra evolución como seres humanos, porque somos un desastre para muchas cosas de la evolución, tenemos una vista mediocre, un oído mediocre, nuestra gestación, con todo el respeto al bebé, es larguísima, luego encima nace y no sirve para nada, también con respeto, durante muchos años. Quiero decir,
si hay algo que nos ha traído hasta aquí es precisamente la capacidad adaptativa plástica de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el cerebro todavía piensa que somos un individuo nómada. Y si lo planteas desde ese punto de vista, pues todo lo que sea habituarse a lo que hace un nómada va a ser bastante bien acogido por ese cerebro que se forjó en ese ambiente. Pues, por ejemplo, comer de manera oportunista, es decir, dieta variada, no estar constantemente ingiriendo alimentos, bueno, también pues adaptarse bastante a los ciclos luz-oscuridad. Ser muy sociable en el sentido de que realmente la supervivencia del individuo en solitario es muy complicada. Bueno, y todo lo que está relacionado también con el ejercicio, precisamente, ¿no? Caminar. De hecho, un cerebro se estimula enormemente mientras caminamos. Mover las piernas incluso genera nuevas conexiones en el cerebro, ¿no? En esas magníficas neuronas que nos tienen siempre ocupados y también en reforzar conexiones neuronales. Fíjate que podemos pensar, David, que si estamos en situación de microgravitatoria o en gravidez, como puede ser un astronauta, llegamos a perder gran parte de la capacidad que tiene nuestro cerebro en parte de gestionar la memoria de tipo ejecutiva, que es el hipocampo, ¿no? Simplemente por el hecho de no dejar de mover las piernas. Y lo contrario, el ejercitarnos físicamente, sobre todo en el exterior, es una forma de estimular nuevas conexiones y nuevos factores de crecimiento nervioso. Entonces, bueno, sobre todo al exterior, ¿no? En contacto con la madre naturaleza, que es como volver al útero materno. Entonces, bueno, ya teniendo esas pequeñas pautas y recordamos humildemente lo que hace un nómada, nos vamos a dar cuenta hasta qué punto hay pequeñas pautas desde el punto de vista personal que, adaptándonos y recordando lo que somos y dónde venimos, nos puede dar una idea de qué aspectos pueden ser interesantes para la salud cerebral, ¿no? La salud emocional, porque cuando hablamos cerebral hablamos del cognitivo, del emocional, de la interocepción, de las sensaciones internas, ¿no? De las conexiones con los órganos internos, también de la sensación dolorosa, de la proyección y la planificación, de la creatividad, de la capacidad de abstracción, es decir, de ese sinfín de pequeños aspectos que nos hacen humanizarnos y ser lo que somos, ¿no? Claro. Joder, la verdad es que aquí has hecho ya un resumen súper claro sobre qué tenemos que hacer para tener un cerebro saludable y para estar sanos, en definitiva. Y es que si reajustamos nuestro estilo de vida un poco al de un nómada, para parecerse al de un nómada, al final ya nuestro estado de ánimo y todo va a empezar a funcionar, porque yo creo que muchos de estos problemas que tenemos, ¿no? En problemas mentales, de salud mental, de estado de ánimo negativo o bajo, vienen causados por el estilo de vida y por los hábitos que tenemos que no están sincronizados con lo que deberían ser, por lo que nuestro cerebro es, en realidad. Sí, fíjate que hay algunas teorías muy interesantes, ¿no? Que indican que las primeras civilizaciones más complejas se desarrollaron, para empezar, respecto a la alimentación alrededor de fuentes marinas y lacustres, ¿no? Las primeras civilizaciones de Mesopotamia, alrededor del Nilo, etcétera, ¿no? O sea, todo alrededor de la cuenca mediterránea. Y eso nos da una idea un poco de algunas hipótesis que nos indican que parte de ese desarrollo vertiginoso del volumen cerebral humano vino también precisamente por el acceso a una gran variedad de productos alimentarios, incluyendo los marinos y lacustres, ¿no? Piensa, David, que nuestro cerebro tuvo un desarrollo increíble, acelerado, en un tiempo récord. Es decir, si bien nuestro cuerpo también creció y se agrandó ligeramente, nos volvimos más erectos, pero el cerebro multiplicó por casi 3 su volumen. Es decir, tenemos un cerebro enorme, ¿no? Y una de las hipótesis que se baraja precisamente es el acceso a todo lo que son fuentes marinas y lacustres. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es tremendamente graso. Es el órgano más graso que tenemos, pero su grasa no es una grasa gasolina, por decirlo así. No es la grasa que quemamos cuando vamos al gimnasio. Nunca te va a quedar el cráneo grande, no sé. Vas a perder peso, vas a perder grasa. Sin embargo, su grasa es una grasa esencial para todo lo que es la charlatanería, como yo digo, neuronal, ¿no? Para poder mantener esa gran actividad de conexión neuronal. Esa grasa nos ayuda precisamente a mantener una cierta capacidad de aislante de todo lo que es la electricidad, puesto que las neuronas se comunican por impulsos eléctricos, entre otros, ¿no? Y químicos. Y claro, la grasa natural es un gran aislante, por decirlo así, y protector de todo lo que sería un cerebro que se podría achicharrar
con un exceso de sobrecalentamiento por impulsos eléctricos, ¿no? Eso para empezar. Y esa grasa es una grasa ladrillo, es decir, es una grasa estructural, que no se gasta como la grasa que está debajo de la dermis, ¿no? La que quitamos en la operación bikini, pero es una grasa que también se desgasta. Y precisamente las fuentes principales que nos proporcionan esa grasa desde el punto de vista alimentario son precisamente las fuentes del mar y de los ríos y de los lagos. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Las grasas de tipo omega, sobre todo omega 3 y omega 6, se acumulan sobre todo en el lóbulo frontal, que en el ser humano está tremendamente desarrollado. Y entonces el cerebro humano es tremendamente ávido de esas grasas, ¿no? Y no las produce. Y fíjate que además esta zona es precisamente la que nos humanizó, porque es la que nos ayuda a tomar decisiones, las que nos controla la parte impulsiva, ¿no? Que a veces quieras, mato a ese tío, lo mato. Bueno, el cerebro dice, no mates a nadie, céntralo, organízate, ¿no? Todo lo que está relacionado también con pensar en el más allá, con la autoconciencia, ¿no? Con la sociabilidad también, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto ya de entrada, si pensamos un poco de dónde venimos, podemos también analizar qué alimentos pueden ser esenciales para un buen cerebro. Porque además, asociado a ese desarrollo del volumen cerebral, vino también un cambio de paradigma en nuestro estilo de vida. Empezamos a la cocción de los alimentos, acortamos el intestino y acortar el intestino reduce el tiempo de digestión y también permite reducir también todo lo que está la energía metabólica. Entonces podemos usar más energía para este gran tirano que consume prácticamente 1/3 del total de las kilocalorías diarias, ¿no? Y por otra parte, pues nos permite también tener acceso a una mayor cantidad de alimentos, ¿no? Porque si cocinas el alimento, pues te permite pues también adquirir proteína animal, proteína de base de pescados y gestionar una mayor digestión con un mayor aprovechamiento de los alimentos. Y por supuesto, enriquecer enormemente esa parte maravillosa y gran aliada del cerebro, que es la microbiota intestinal, ¿no? Porque las bacterias del intestino no comen todas lo mismo. Entonces, ese acceso a una mayor variedad de alimentos lo que hace también es que nos enriquezcamos en esa microbiota intestinal, que es una gran aliada de un buen cerebro. Qué interesante todo lo que comentas, Raquel. Sobre la microbiota vamos a hablar ahora en adelante, pero antes me gustaría hacerte una pregunta y es que, bueno, pues has presentado el tema de que para tener una buena salud cerebral tenemos que tener un estilo de vida lo más parecido a nuestros ancestros. Entonces, y se sostiene la idea de que somos muy parecidos a nuestros ancestros. Pero ¿hay algo en lo que hayamos cambiado a nivel biológico o incluso genético? Bueno, a ver, si hablamos del cerebro, piensa que nuestra herencia genética determina aproximadamente, no llega ni a un 20% de lo que es nuestro cerebro. El resto lo ponemos nosotros. Es decir, nuestra parte epigenética, que es la que realmente modifica e interacciona desde el punto de vista de nuestro legado genómico con el contexto medioambiental. Entonces, en ese sentido, imagínate, si comentamos todo lo que puede evolucionar nuestro contexto medioambiental y social con un cerebro que está muy adaptado a los cambios, ¿no? Y que está constantemente adaptándose a los cambios, ¿no? En esa neuroplasticidad humana tan genuina, pues te puedes hacer una idea de que nuestro cerebro efectivamente está sujeto a cambios, ¿no? Piensa que hay un aspecto, yo siempre digo que hay un aspecto en lo que nos va a costar mucho evolucionar, puesto que precisamente es lo que nos ayudó a sobrevivir, que es precisamente la interacción social, la gestión emocional relacionada con el yo y con el contexto social. Podemos adaptarlo, podemos generar mundos paralelos o inventarnos avatares que interaccionan con nosotros, pero lo que es el aislamiento y la soledad, es decir, la no interacción con otros humanos, eso nos empobrece y nos deteriora muchísimo la calidad de vida. Fíjate que hay algunos estudios que demuestran que solamente el aislamiento y la soledad determina que podamos perder una esperanza de vida de hasta 7 años y medio, solo por aislarnos, por estar en solitario, ¿no? Para que te hagas una idea. Entonces, bueno, y luego el otro aspecto en el que creo que nuestra evolución como seres humanos puede resultar más difícil es si perdemos la creatividad, porque es ese aspecto que también nos ha traído hasta aquí. La creatividad, ¿en qué se basa? Se basa en gestionar y generar
nuevas ideas, nuevos contextos, ¿no? Para adaptarnos mejor a la situación que vivimos, ¿no? Y la creatividad necesita reclutar un montón de áreas cerebrales distintas, con lo cual es muy difícil que consigamos píldoras para ello, ¿no? Porque, bueno, podemos conseguir píldoras para la memoria, te puedes tomar las pastillas del abuelo, a ver si potencias un poco el nivel de estudios y tal, pero, o tomar pastillas pues para mejorar el ánimo, o para no, para gestionar los fallos en el trabajo, o para no interaccionar mejor con esos compañeros o con el cuñado que te fastidia siempre, pero la creatividad es algo que es muy genuino en el ser humano. Entonces, ¿en qué hemos modificado nuestro cerebro? Bueno, pues realmente, como yo digo, como soy fisióloga, en fisiología hay una cosa muy cruel, terriblemente cruel. Lo que no se usa, se elimina. Es decir, se acaba deteriorando. Y más en el lado del cerebro, porque el cerebro, como hemos dicho, es un gran gourmet, consume una gran cantidad de kilocalorías y de oxígeno. Fíjate que en proporción a su peso, consume un tercio del total de las kilocalorías, teniendo solamente un 2% del total del peso de un cuerpo, y en oxígeno consume 10 veces más de lo que le correspondería en peso. Es decir, es un órgano tremendamente tirano desde el punto de vista metabólico, ¿no? Bien, ese órgano tan tirano evidentemente no va a gastar energía en áreas cerebrales que se están usando menos. Por ponerte un ejemplo, el hipocampo, ¿no? Que es una región muy conocida, ¿no? Además, como se parece a un caballito de mar, por eso se llama hipocampo también, ¿no? El hipocampo es un poco el que nos ayuda a orientarnos en el espacio, ¿no? Si tú miraras en un escáner, ¿no? En una resonancia magnética, el cerebro de un taxista de Londres hace 40 años, pues ese hipocampo era enorme, ¿no? Porque tenía que gestionar, imagínate, yo no sé si habías ido a Londres o si has ido a Londres, David, pero sí. Londres es una serie de entresijos, se tiran años hasta sacar el examen de taxista, ¿no? Claro, ese hipocampo ahora no se necesita tanto, puesto que pones el GPS, Buckingham Palace, pim pum, y ya buscas el camino más corto, ¿no? Y como eso, otro montón de funciones que se van, digamos, modificando. Y evidentemente eso lo que hace también es reducir o modificar esa área cerebral para gestionar la actividad metabólica y permitir que seamos más eficientes metabólicamente hablando y desde el punto de vista energético. De hecho, fíjate que por eso se dice que la inteligencia está menguando, que el coeficiente intelectual está reduciéndose, ¿no? Eso fue un estudio que se hizo en Noruega con una amplia población, creo que un estudio a 30, 35 años, ¿no? De noruegos, y observaban que el coeficiente intelectual había bajado de 8 puntos, ¿no? Fue un estudio que decía, madre mía, nos estamos volviendo como cada vez más imbéciles, ¿no? Realmente lo que ocurre es que estamos modificando nuestra forma de utilizar nuestro cerebro, ¿no? Y evidentemente, si tú haces test de los que podían hacer nuestros abuelos, ¿no? Pues estaban más adaptados a lo mejor a la lógica, a la matemática, a la correlación de ideas, y ahora pues seguramente nuestra forma de utilizar el cerebro pues también está cambiando. Son, por ejemplo, pequeños ejemplos de lo que nuestro cerebro puede estar modificándose constantemente, ¿no? Sí, pues está bien también tenerlo en cuenta para evitar ese deterioro dentro de lo posible. Y es que con lo que decías de la creatividad me ha venido enseguida a la mente el tema de la inteligencia artificial generativa, que nos hace el trabajo por nosotros. O sea, ya no tenemos que hacer ese esfuerzo, simplemente se lo pedimos a la inteligencia artificial y ya nos lo hace. Entonces, claro, eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. El punto malo es que vamos a perder capacidades. Hace poco tuve un episodio con un experto en inteligencia artificial y hablamos justamente de esto y yo le decía que en verdad esto ya lleva pasando tiempo, por ejemplo, con el tema de las calculadoras, con que antes hacías cálculos mentales y ahora ya nunca los haces. Y yo, por ejemplo, que no los hago nunca en realidad, siempre los hago con la calculadora, determinadas operaciones ya me cuestan mucho. Y si no existiera la calculadora, pues tendríamos mucha más agilidad mental. Sí, yo soy, por ejemplo, una friki de los números, siempre lo he sido, entonces yo voy conduciendo y no puedo evitarlo, me voy sumando las matrículas, multiplicándolas por 2, dividiéndolas entre 3, entonces, pero yo porque soy una friki, o sea, me encanta, es una cosa que hago desde siempre, una especie de TOC, ¿no? Voy sumando y restando las matrículas de los coches, imagínate qué actividad tan interesante, ¿no? Pero es cierto que si bien nuestro cerebro es como
pues eso, es muy tirano en ese sentido, ¿no? Que nos deteriora cuando no lo usamos en diferentes áreas cerebrales. También es cierto que también es como un músculo que se puede entrenar, ¿no? Tú cuando llegas al gimnasio, en principio tienes todos tus músculos, pero de repente hay algunos que se empiezan a ejercitar y dices, contra, yo tenía esto porque me duele un montón aquí, claro, y esto no sabía ni que existía, ¿no? Entonces también puedes hacer mucho en relación a potenciar tu cerebro. Es decir, ya lo estamos usando al 100%, eso ya creo que ya es un neuromito que se ha superado bastante, ¿no? Lo usamos al 100%. Sería absurdo pensar que es un órgano que se consume un tercio de tu comida, que respira como un cosaco y que encima no sirviera para nada. O sea, perdona, ¿no? Que fraude, ¿no? O sea, lo usamos al 100%. Pero eso no quiere decir que no lo podamos potenciar. Y además lo podemos potenciar en aquellos aspectos precisamente que consideramos que pueden ser un reto. Claro, el problema es que también tenemos tendencia al ahorro, ¿no? Y el primero que quiere ahorrar y buscar atajos es el cerebro, precisamente, ¿no? Por eso con la edad nos volvemos cada vez más cabezotas y nos cuesta cada vez más que nos convenzan de nuevas ideas y de nuevos paradigmas y tal. ¿Por qué? Porque ya hay un momento en el que el cerebro dice, vamos a ver, yo ya he gestionado hasta aquí, a mí no me vengas ahora a recalcular todo lo que yo ya he consolidado dentro de mi ser, de mi memoria, etcétera, no me lo cambies ahora, ¿no? Es decir, tenemos tendencia al atajo. Pero bueno, si te pones a negociar con él, estoy hablando de él como si no fuera tuyo, ¿no? Si te pones a negociar con él y dices, oye, mira, ahora lo que vamos a hacer es ejercitarnos. Si no te importa, voy a ir al Museo del Prado, voy a visitarme la Sala de Goya y voy a intentar recordar los títulos, ¿no? de los cuadros, ¿no? Y voy a volver a ello y voy a buscar incluso memorizar la serie, ¿no? O, bueno, buscar alternativas a hacer siempre la misma rutina para ir al trabajo o a la facultad o lo que sea, ¿no? O también ejercicios muy interesantes que no siempre se ponen en práctica, como pueden ser ejercitar lo que es la conexión con el cuerpo, ¿no? Ejercicios malabares, aprender trucos de magia, practicar, pues no sé, algún tipo de ejercicio físico que no suele ser el que practicas, yo que sé, aprender a bailar claqué, o no poner siempre en los mismos músicas en Spotify, buscar, yo que sé, la música, los grandes éxitos en Rusia, yo que sé, vale. Es decir, me da una especie de mayor flexibilidad a la hora de funcionar con tu cerebro, ¿no? Porque eso ayuda mucho también a la creatividad. Bueno, hay un aspecto que ayuda a la creatividad y que no hacemos prácticamente nunca, que es no hacer nada. Cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho reducir ese ruido cerebral y es lo que se necesita como desencadenante para poder generar pensamientos divergentes, es decir, pensamientos nuevos, ¿no? Pero sí, podemos, haciendo lo mismo que hacemos, podemos a lo mejor generar también esa pequeña gimnasia mental de fondo que no tenga que ser siempre basada en juegos mentales o lógica o sudokus, etcétera, ¿no? Sino algo que pueda ser muchísimo más. Y, por supuesto, interaccionar con mucha gente. Es uno de los aspectos en los que el cerebro más gasta, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Por nuestra capacidad y naturaleza tribal. Todo lo que está relacionado con interaccionar socialmente es algo que nos ayuda mucho a la gimnasia mental. Fíjate, David, que hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que demuestra que en personas septagenarias que tienen más riesgo de Alzheimer, visitar a los amigos 2 veces por semana reduce el riesgo de Alzheimer casi un 20%. Solo visitar a los amigos. Sí, es súper importante. Quería pasar ya con el tema del intestino, pero bueno, has dejado ahí un montón de estrategias interesantes y muy prácticas para que todos podamos hacerlas para mejorar nuestro cerebro, mejorar nuestras capacidades. Y has dicho el tema de la socialización y me ha venido una pregunta que quiero hacerte antes de entrar ya con el tema del intestino y es importante socializar, es importante tener vínculos personales con otras personas y ligado a lo que comentabas antes del estilo de vida nómada, sí que es cierto que antes nuestras interacciones sociales eran como más cerradas, era con un grupo muy cerrado y que era tu tribu y prácticamente pues pasabas toda tu vida con ellos. Pero ahora tenemos la posibilidad de tener interacción social con cientos, incluso miles de personas. De hecho, está el típico estudio que dice que solo podemos mantener relaciones con, no sé si eran 150 o 200 personas. ¿Tú crees, Raquel, que mantener relación con demasiadas personas puede ser negativo para nosotros? Bueno, aquí entramos en un aspecto muy interesante y es que aquí hablamos por interacción social. Porque si intentamos potenciar nuestros sentidos,
bueno, hace poco me salió un artículo en La Vanguardia, ¿no? Tenemos aproximadamente 32 sentidos, ¿no? Uno de los que más memoria recluta es, por ejemplo, el tacto, ¿no? O el olfato. El olfato es un sentido ancestral que nos genera también, nos recluta un montón de memoria. Piensa en el nómada. El nómada, el olfato era una herramienta fundamental. ¿Cómo sabías si había un enemigo cerca, si había alguien enfermo, si había algo podrido, ¿no? No tenías la fecha de caducidad en el envase, ¿no? Entonces, el olfato es un gran aliado también. Entonces, cuando hablamos de interacción social, todo depende de en qué te bases, ¿no? ¿Qué aspecto de todo lo que es el cognitivo y todo lo que es la propiocepción e interocepción y esterocepción quieras gestionar, ¿no? Es decir, ahí lo que tienes que buscar un poquito ese picoteo. ¿Por qué? Porque la interacción solamente a través de, por ejemplo, de redes sociales te genera pues una potencia importante a la hora de, bueno, de tener una agilidad mental brutal, de tener un montón de memoria, de tener una capacidad de decisión muy rápida, por ejemplo, ¿no? Entre otros aspectos, pero no te quita el ruido de fondo. Es decir, te genera más ruido de fondo. ¿Por qué? Porque el órgano más, digamos, sensible a no poder tomar decisiones y a la incertidumbre es el cerebro. Es decir, lo que es la incertidumbre, la toma de decisiones basada en mucho ruido de fondo, eso se gestiona muy mal en el cerebro. Es decir, necesitamos discernir. Si tú no focalizas la atención en algo en concreto durante al menos 15 o 20 minutos, sino que cambias constantemente de estímulo en ese sentido, es bastante probable que tu cerebro pierda la capacidad de discernimiento, es decir, no sepa qué es lo que está priorizando. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás sentado en el salón de tu casa, ¿vale? Estás con un libro, ¿ok? En ese momento tu cerebro está captando un montón de cosas. La vecina está en su clase de reggaetón o de yoga en YouTube. Hay un perro ladrando por la calle, el camión de la basura echando marcha atrás, ¿vale? Y sin embargo, para que tú puedas concentrarte en la tarea de la lectura, necesitas que tu cerebro apague un montón de señales externas. Y de esa manera puedes, a través de la lectura, generar una mayor capacidad de consolidación en el medio plazo de la información que estás leyendo. Si tu cerebro no fuera capaz de discernir en esos umbrales de estímulos externos e internos, entonces es bastante probable que no te enteraras de una sola página de ese libro. No sé si me estoy explicando. Sí, ¿vale? sí. Entonces, es un poco similar si lo extrapolamos a las relaciones sociales. ¿En qué sentido? Si tú prefieres interaccionar con muchas personas, pero de una forma muy superficial, incluso sin usar el tacto, sin usar el olfato, sin pensar en ti mismo a la hora de proyectar qué es lo que quieres compartir con esas personas, ¿sabes? Desde el punto de vista interno, desde el punto de vista un poquito más elevado. Entonces es bastante probable que eso no te llene cerebralmente hablando y te genere mucho ruido de fondo, hasta el punto de que no encuentres saciedad y generes todavía más sensación de avidez por vacío. Entre otras cosas, porque el pico de motivación que está gestionado por la dopamina responde precisamente a ese estímulo recompensa constante, ¿no? Pero no generas ese pensamiento profundo, ese pensamiento más consolidado, esa, digamos, base, legado de fondo que se genera cuando tienes ya un foco de atención en algo concreto durante al menos 20 minutos. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, si tú quieres tener relaciones sociales saludables, creo que combinar varias cosas. Hay que combinar, dedicarle tiempo a algunas personas de tu selección, ¿vale? Tiempo de verdad, tiempo de ti, tiempo de tocarse, tiempo de mirarse, de escuchar su voz, de olerse, incluso de dedicarse también tiempo a aquellos aspectos de la otra persona en los que nunca te has parado a pensar, ¿no? En cómo mueve los pies, en cómo utiliza el cuerpo, en cómo se peina, o qué colores son los favoritos, o si tiene un tic, o si de repente mueve la ceja izquierda. Todo eso, y lo que habla, cómo modula su voz a la hora de decirte algo en concreto u otra cosa, ¿no? Todos esos aspectos tan importantes para todo lo que es el entrenamiento mental y cerebral se van a perder en relaciones mucho más de varios segundos, dedicar varios segundos a muchas personas. ¿Vale? Entonces hay que combinar un poco de todo desde mi punto de vista. Buen Genial. tiempo de calidad contigo y con las personas elegidas. Y luego también, bueno, cierto tiempo a
a picotear por ahí y a ver cómo está el patio, ¿no? Fuera de ti, en las pantallas y eso, ¿no? A cotillear un poco. La deja el visillo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora ya sí que sí, vamos a pasar con el tema del intestino, que tengo muchas ganas de tocarlo contigo, Raquel. Y te quería preguntar por la influencia que tiene nuestro intestino y nuestro tubo digestivo en realidad en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo, y también si es cierto esto que se oye mucho de que el intestino tiene más neuronas que el cerebro. Bueno, te respondo a lo primero, no. El intestino no tiene más neuronas que el cerebro, ni muchísimo menos. Además, bueno, el intestino tiene muchas neuronas, ¿eh? Piensa que equivalen aproximadamente a lo que sería la parte frontal de un perro, ¿vale? O sea, sí. El que tiene perrito sabe que el cerebrillo funciona bastante, ¿no? Bien, pero esas neuronas, para empezar, se utilizan sobre todo para las funciones principales del intestino, que son, por ejemplo, el movimiento, ¿no? El intestino, si lo empezáramos a mirar, tiene mucho movimiento, y ese movimiento, ¿no? Ese lenguaje con los músculos del intestino lo hacen las neuronas, ¿no? Luego también hay un aspecto muy interesante, que es lo que más fascina en épocas recientes a la neurociencia, es la conexión de las neuronas del intestino con el cerebro, ¿no? Con las neuronas del cerebro, porque ahí se pasan grandes cosas que estaban hasta ahora escondidas y en el misterio y que poco a poco empiezan a desvelarse, ¿no? Y que nos revelan mucho de qué le está pasando al hermano superior, ¿no? Que está afectado por el hermano inferior, ¿no? Entonces el intestino evidentemente ha cogido muchísimo protagonismo en la neurociencia, ¿no? La gastrología, etcétera. Bueno, en fin, en definitiva, ¿qué pasa en nuestro intestino para que tenga tanta importancia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, etcétera? Bueno, pues ahí es donde entra en juego, si nos remontamos a una serie de años, entra en juego los primeros experimentos que se hicieron, evidentemente, como siempre, utilizando nuestros sufridos ratoncitos, ¿no? ¿Qué hacían en esos primeros experimentos? Pues conseguían ratones libres de gérmenes, es decir, libres, germ-free se dice, ¿no? Libres de microorganismos, o por lo menos reducidos al mínimo, imagínate, tremendamente delicados, ¿no? Y en esos ratones se inoculaban bacterias provenientes de intestinos de otros ratones o incluso posteriormente de seres humanos, ¿no? Claro, ¿dónde encuentras esas bacterias? Bueno, ahora me voy a poner un poquito escatológico. Lo encuentras en las heces, ¿no? En todo lo que son las heces. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de las heces que están formadas por materia viva. Aproximadamente el 50% de lo que expulsamos al váter está formado por nuestras propias bacterias, ¿no? Que además pertenecen a un sinfín de grupos distintos. Se dice que son 150 veces más genoma bacteriano que genoma propio, es decir, realmente esta colonización nos supera completamente, ¿no? Y pertenecen a especies distintas que tienen ciertos perfiles y ciertos equilibrios, ¿no? Que además esos equilibrios, si lo quieres luego lo comentamos, se van a modificar dependiendo del tipo de persona, de la edad, del género, de dónde viva, de con quién interaccione, de si tiene mascotas en casa, de si nació por cesárea o por parto natural, de si lo amamantaron más de 6 meses, y, bueno, y también del estilo de vida que lleve, de si es una persona que hace ejercicio físico, si es corredor, si es más bien sedentario, ¿de acuerdo? Es decir, un sinfín de factores, ¿no? Bien. Entonces, cuando cogían esos ratoncitos libres de microorganismos y les inoculaban bacterias de otro tipo de ratón, esos ratones modificaban su comportamiento. Para que te hagas una idea, eran ratones bastante huidizos, bastante asustadizos, y cuando les inoculaban esa materia fecal de otros ratones que eran como más osados, ¿no? Más valientes, etcétera, sí, modificaban ese carácter hasta convertirse en más osados y más valientes, ¿no? Cuando ya empezaron a alucinar en colores, por decirlo así, cuando empezaron a decir, bueno, y con muestras de enfermos de Parkinson, y tenían pequeños, el típico tremor del parkinsonismo, o también a partir de personas con anedonia, con desmotivación, etcétera, incluso con cuadros depresivos, también esos ratones tenían esa modificación, es decir, en definitiva, empezaron a darse cuenta hasta qué punto los perfiles, los enterotipos, los perfiles bacterianos tienen una influencia muy importante en la modificación conductual, incluso en relación a neuropatologías
porque ahora mismo consideramos ya incluidas dentro de las neuropatologías que incluyen patologías intestinales, como puede ser el Parkinson, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí, imagínate el boom. Para empezar, ¿qué bacterias son las buenas? ¿Qué bacterias son las malas? ¿Qué hace cada una de ellas? ¿Cuáles nos ayudan o cuáles están bajas en un depresivo? ¿Cuáles están bajas o altas en una persona con Parkinson o en una persona con Alzheimer? ¿O cómo te pueden modificar el carácter? ¿O generar más ansiedad o menos? Etcétera. Y ahora, evidentemente, la lista de artículos que han salido en las últimas 2 décadas con respecto a bacterias que hacen esto o se modifican de tal manera o perfiles alterados es enorme, ¿no? Es enorme. Bueno, también relacionado con la obesidad, evidentemente, porque al fin y al cabo la obesidad también es un fenómeno inflamatorio que afecta mucho al cerebro, ¿eh? Es decir, si consideras la obesidad como un proceso de inflamación sistémica, uno de los grandes afectados por una inflamación, digamos, general, es precisamente el cerebro. Gestiona muy mal la inflamación. No se inflama, no se hincha, pero esos residuos, esos factores que se generan en la sangre por una inflamación también le afectan bastante, ¿no? Prácticamente todas las enfermedades del cerebro cursan con cuadros de neuroinflamación, por decirlo así. Sí. Joder, qué interesante esto que has comentado de los intercambios de heces entre ratones. Sí. Porque, bueno, yo he oído que esto ya se ha llegado a hacer en personas. ¿Es esto cierto? Sí, bueno, mira, por ejemplo, hay varios estudios, hay estudios piloto. Uno de los, saliéndonos un poco del cerebro, en un paréntesis, Sí. uno de los que más se ha gestionado lo que son trasplantes fecales entre humanos es precisamente en relación al colon irritable y enfermedades propias del intestino, ¿no? Porque ahí evidentemente puedes tener lo que es la mucosa, es decir, la pared del intestino en su interacción con la sangre, esa pared es muy importante. Piensa que al fin y al cabo nuestra sangre y sobre todo nuestro ejército de células inmunitarias va a estar muy en contacto con la comida porque es un nicho potencial de peligro, de infección, ¿no? Todo lo que metemos por la boca y llega al intestino puede ser potencialmente peligroso, ¿no? Desde el punto de vista inmunitario, ¿no? Entonces, ese diálogo de la mucosa intestinal y las bacterias del intestino con nuestro sistema inmune, ¿no? Es tremendamente importante, de tal manera que la afección que pueda haber en un intestino que a lo mejor esté con una mucosa permeable, con unos perfiles bacterianos desajustados, va a tener una enorme influencia en cómo se gestiona esa sangre y cómo responda el sistema inmunitario y, en definitiva, cómo afecte al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, en un colon irritable o en unos trastornos intestinales que cursan con esas alteraciones de la mucosa, ahí, imagínate, los perfiles bacterianos son un desastre, ¿no? Entonces, ahí es donde más se han insistido en lo que son trasplantes fecales con bastante éxito, ¿no? Si ahora nos volvemos al cerebro, vamos, por ejemplo, a algunos estudios que se han hecho en autismo. En autismo se han hecho análisis sobre todo en niños con autismo, ¿no? Se han hecho también análisis interesantes con respecto a trasplantes fecales, ¿no? Claro, la duración del tratamiento, el tiempo, el tipo de donante influye bastante, pero hay algunos estudios que demuestran que se reduce el grado de autismo bastante, ¿no? También ahora se hacen algunos análisis, por ejemplo, en depresiones. A ver, la depresión es un amplio espectro de posibilidades. Puede tener una componente genética, evidentemente una componente alimentaria también, una componente social, en fin, un sinfín de aspectos. Pero uno de los aspectos también está asociado precisamente con alteraciones intestinales. De hecho, por ejemplo, se sabe que cuando modificas tu dieta en personas, sobre todo en mujeres, con ciertos cuadros de desánimo, desmotivación, ansiedad, modificas tu dieta hacia una dieta más de tipo mediterránea, que es mucho más saludable para el cerebro, pues también generas cambios en tus perfiles bacterianos que fomentan un mejor bienestar mental, ¿no? Entonces, bueno, como verás, hay muchos aspectos. En Parkinson es donde más se hace hincapié con cómo los problemas intestinales pueden generar un cuadro de Parkinson, ¿no? Ahí todavía los trasplantes fecales son menos, por decirlo así, populares, porque, claro, estamos buscando una aguja en un pajar, hay que hacerlo con mucho cuidado y saber qué donantes buscar. De hecho, se sabe, hay algunos casos, recuerdo un caso clínico de una mujer que empezó a engordar muchísimo cuando su madre le hizo una donación de heces,
por un problema de mucosa e intestino irritable, fundamentalmente porque la mamá era gorda. Entonces, al tener sobrepeso, al final lo que heredó fue también una mayor tendencia al sobrepeso, ¿no? De hecho, bueno, el tipo de donante puede tener una enorme influencia. Yo, de forma medio en broma, medio en serio, si alguien quiere hacer un negocio interesante, pues yo creo que lo suyo sería, además es un producto bueno, bonito, bueno, bonito no, barato, sería, por ejemplo, almacenar sus propias heces cuando estamos sanos para luego en el futuro poder a lo mejor hacer autoinoculaciones para evitar y aliviar ciertos síntomas que podemos tener, ¿no? Porque realmente el mundo de la microbiota intestinal es enorme, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un montón de enfermedades neurológicas que cursan con alteraciones en la microbiota intestinal, desde la esclerosis, tanto la ELA como la múltiple, el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, bueno, el autismo, como ya hemos mencionado, la ansiedad, en fin, la gama de abordajes que incluyen una alteración intestinal que afecta al cerebro es cada vez más grande, ¿no? Incluso la degeneración de la mácula del ojo. Claro, ahí evidentemente pues se abre la caja de Pandora de qué bacterias pueden hacer qué, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco di una charla en un centro de neuroyoga y hablaba de una bacteria, les decía, tomar nota con esta bacteria, Akkermansia mucinifera, que es la bacteria de mejor cuerpo y más longevo, porque está muy alta en personas longevas y está muy baja en personas con tendencia al sobrepeso, ¿no? Justo ya está comercializándose, ¿sabes? ¿No? O sea, pero claro, son pequeños abordajes que hay que coger con cuidado a la hora de hacer un autotratamiento, ¿no? Lo que sí funciona muy bien son los fermentos. De hecho, muchos de los probióticos que se comercializan son precisamente de fermentos lácticos, ¿no? Que son bacterias pues muy dadas a ser saludables, ¿no? Como son todos los lactobacillus, los bifidobacterium, que esos pues les gusta mucho todo lo que es fermentado, ¿no? Entonces, aumentar el consumo de fermentos. Parece muchas veces que los fermentos son como, ay, no, qué olor, qué mal, no sé qué, eso está podrido. En realidad, en las culturas ancestrales, consumir productos fermentados estaba también en la base, igual que estaban los granos, ¿no? Es decir, productos fermentados ayudan bastante a repoblar la flora intestinal también. Qué interesante. Tomo nota de la bacteria esa. Yo no la he probado, ojo, a mí no me vengáis con las críticas. Mira, esto no sirve para nada. Ya os digo, nos habla de muchas. Fíjate, hay una, así en plan anécdota, se hizo un estudio con los corredores de la maratón de Boston, ¿vale? Una semana antes de la carrera, justo empezó la carrera y después de la carrera. Y después de la carrera había una bacteria que aumentaba mucho, Veillonella, que es una bacteria precisamente que está en la base de la gestión de todo lo que son los resultados de la fatiga muscular. Con lo cual, aumentar esa bacteria estaba también gestionando todo lo que es el aumento de producción de ácido láctico, que, bueno, bien sabemos que cuando estás ejercitando mucho, aumenta sus niveles y te genera mayor fatiga muscular, ¿no? Entonces, fíjate cómo las bacterias también se adaptan a pues, la actividad que estemos haciendo en ese momento, ¿eh? Y además en un tiempo récord. O sea, si tú estás 3, 4 días sin salir de casa, con una alimentación muy particular en algo en concreto, te pasas 5 o 6 días comiendo solo, yo qué sé, papa frita, bueno, aquí decimos papa frita, patatas fritas, pues ya te haces una idea de que eso ya te va a cambiar completamente la microbiota intestinal, ¿no? Sí. Es decir, y si estás sin dormir también, en fin. A mí me parece ya esto el futuro, el poder seleccionar las bacterias que mejor te vienen a nivel de salud y el tener ahí como los bichitos trabajando para ti. Sí, sí. Pasa que el gran problema es el coste, como siempre. Igual que la inteligencia artificial, que lo comentaría el colega con el que hablaste el otro día, el coste es enorme. Porque piensa que tienes que hacer algo muy a la carta, ¿no? Cada enterotipo prácticamente es como el grupo sanguíneo, es decir, a partir más o menos de los 3 años de edad tenemos ya, digamos, unos perfiles estables bacterianos que son independientes entre las personas, es decir, lo que le va bien a una persona no tiene por qué ir bien a otra. Eso de intercambiarse dietas, a mí me va muy bien esta dieta y tal, eso no funciona. ¿Sabes? Porque no tenemos la misma cultura, el mismo desarrollo, el mismo origen genético, el mismo modo de vida, no venimos de la misma fuente histórica
¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, la dieta esquimal es estupenda, es verdad, es muy buena para el Alzheimer. Los esquimales apenas tienen Alzheimer, ¿no? Con toda la grasa que consumen de pescado y tal. Pero tú si vas a seguir una dieta esquimal es posible que acabes enfermo. Pues si no tienes un origen esquimal, ¿no? Que hay también una adaptación al medio de muchas generaciones, igual que puedes decir un hindú. Hay muchos hindúes vegetarianos, pero también tienen ya una modificación enzimática para, a partir de sus propios granos y de su propia alimentación, por ejemplo, granos precursores de omega 3, fabricar sus omega 3. Pero yo soy occidental, pinta de hindú no tengo, yo creo que no tendría la posibilidad de producir mis propios omega 3 que necesita mi cerebro y mi cuerpo en general a partir de granos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ahí ya tienes que ver un poquito también tus orígenes y tu evolución histórica, ¿no? Sí, yo vi un estudio que decía que al final la mejor dieta que podemos seguir es la dieta que seguían nuestros abuelos, y eso depende de dónde proviene tu origen. Entonces, al final, si tu linaje genético, digamos, es de la India, pues llevar una dieta típica de la India, pues será mejor para ti que si eres de España y llevas una dieta típica de la India. A eso habría que combinar el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, la tasa de obesidad en India, en muchos países es enorme, precisamente por la modificación del estilo de vida manteniendo una dieta, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy viviendo en Canadá. Madre mía, en Canadá el desayuno es brutal. O sea, pasas por todo o sea, es una comida principal del día. Claro, si tú te pones a pensar en un campesino que tenía que salir a trabajar al campo a 20 grados bajo cero, a las 6 de la mañana, porque además las horas de luz allí en invierno, 2, 3 de la tarde, ya que vivía en la zona de Quebec, pues hombre, ahí se entiende. Pero ahora si vas a pegarte tremendo empacho de desayuno y luego vas a coger tu coche con tu abriguito bien puesto para ir al trabajo y sentarte, pues hombre, ahí empezamos a tener un problema, ¿no? Sí. ¿Y qué podría hacer, Raquel, una persona que nos está escuchando para tener una microbiota sana? Vale. Bien, todo depende también de tu edad, ¿no? Pero en principio, recordar lo que hace el nómada. Bueno, la dieta más saludable para el cerebro, demostrado científicamente ya todo lo que tú quieras, es la dieta mediterránea, es de entrada, ¿no? La dieta mediterránea es una dieta basada en un 28% de pescados, algas, todo lo que viene de mar y lagos. Un gran porcentaje también de todo lo que es grano, cereal, carbohidrato de asimilación lenta tipo arroz, tipo legumbres, etc. Un gran porcentaje también de todo lo que son verduras, ¿no? La alta contenido en fibra es lo que nos ayuda precisamente a gestionar una buena microbiota intestinal. Hay fibra soluble, fibra insoluble. ¿Qué pasa? Que nosotros la fibra no nos alimenta, pero alimenta nuestras bacterias y con ello, por ende, mejoramos mucho de nuestro aspecto de la salud integral, por decirlo así. Bien. Luego, fermentos, incorporar pues lo que sé, kéfir, yogur, si es posible de fermentos naturales o productos fermentados tipo col fermentada, pepinillos, remolacha fermentada, etc. Carne, sobre todo carne magra, con moderación, y luego huevos, ¿no? Es decir, es una dieta muy... bueno, y por supuesto, todo lo que son frutos de colores vivos, porque los antioxidantes naturales, por ejemplo, arándanos, las cosas de colores naranjas, chillones o amarillos o verde muy oscuro, etcétera, son muy cargados en todo lo que son antioxidantes naturales. Y como hemos dicho, el cerebro respira mucho, los productos de la oxidación, que se pueden generar estrés oxidativo, sí ayudan a limpiarse precisamente con esos frutos de colores, ¿no? Bien, con eso, ya de entrada, te puedes asegurar una microbiota bastante digna, ¿vale? Luego, todo lo que esté relacionado con el ejercicio físico ayuda bastante. Es decir, el sedentarismo nos desequilibra, nos genera disbiosis. Cuando hablamos de ejercicio físico podemos hablar de 20 minutos al día. Es decir, no hace falta machacarse en un gimnasio como si no hubiera un mañana. Es decir, 20 minutos de contacto físico en el exterior, de contacto con el cuerpo, de cierto esfuerzo que no sea el estar sentado tecleando. Eso ya va a generar también un cambio de paradigma en tu microbiota intestinal. La interacción con el entorno, es decir, si tienes mascotas, si procuras no tenerlo todo hiper limpio con el gel y la lejía, etcétera, sino que haya un poquito también, digamos, de ambiente natural, ¿no? De contacto con la tierra, con el mar, con un poco porquerías que no sean eso todo aséptico, ¿no?
Luego, interaccionar con personas de diferentes tipos, ¿no? Porque claro, esa interacción también nos embebemos de ese aspecto, ¿no? Y el aspecto emocional. Uno de los aspectos que más desequilibrios genera es el estrés, el estar enfadado y cabreado todo el día. Esto genera bastantes alteraciones y disbiosis intestinales. Y por último, nuestro gran aliado es dormir, sobre todo respetando los ciclos luz-oscuridad. Somos seres de luz, tenemos un reloj interno y fíjate, el mayor productor de melatonina es el intestino. No es el cerebro, es el intestino. Y dirán, bueno, ¿y qué hace la melatonina en el intestino? Si las bacterias están allí en la oscuridad, ¿no? Bueno, pues también ayudan a gestionar los ciclos naturales de las bacterias. Algunas tienen ciclos de 24 horas y otras de 48. Entonces, todo lo que esté relacionado con respetar las horas propias de la alimentación mejor también ayudan mucho. Es decir, la crononutrición. No te sienta igual el kéfir a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche, ¿no? Los picos de mayor metabolismo de todo lo que son fermentos, ¿no? Cuando esas bacterias están más activas es precisamente en primeras horas de la mañana, ¿no? Luego, a lo largo del día, pues hay alimentos más vespertinos y alimentos más nocturnos, precisamente en los ciclos naturales, ¿no? Y ya si fuéramos súper pijos, ya incluso tendríamos que adaptarnos a los ciclos estivales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la microbiota de la fruta, el microbioma sano de la fruta, también ayuda a tener mejor microbioma. Pero para que ese microbioma de la fruta sea sano, tiene que estar adaptado a la temporada en la que se produce esa fruta, ¿sabes? Sí. Entonces, hombre, eso ya cada vez está más complicado entre el cambio climático, que ya no tenemos campo, y bueno, los pobres campesinos y agricultores están enfadados que no vean. Pero bueno, en principio sería ese aspecto también ideal. Entonces, yo lo reduzco a lo que decía mi abuela, que vivió hasta los 95 años. Mucha cama, mucha pata y poco plato. Es decir, cuidar bien lo que comes. Bueno, y luego sentirte útil para la sociedad, ¿no? Sentir que interaccionas con los demás, que eres importante, ¿no? Que tienes utilidad, que tu dopamina está alta porque estás motivado a la hora de sentir que sirves para algo, ¿no? Para los demás. Sí. Y luego, ¿qué opinas sobre el tema de los prebióticos y los probióticos? Vale, no es solo todo lo que reluce, ¿vale? A ver, si hemos hablado antes de que todavía queda mucho por saber con respecto a las bacterias del intestino, eso número uno. Número dos, que cada persona es un mundo, es decir, tendríamos que hacer a la carta el estereotipo de David, cómo se modifica cuando está pues trabajando, cuando está de vacaciones o cuando está en una época de súper preocupado por lo que sea, ¿vale? Y no es lo mismo que el estereotipo de Raquel, que no vive donde vive David y que tiene otro tipo de vida, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y luego, evidentemente, todo lo relacionado con la interacción contigo mismo también, ¿no? Porque todo eso también va a modificar mucho de tu microbiota intestinal, ¿no? Vale. Y una pregunta que te quería hacer es si podemos estar completamente sanos simplemente tomando alimentos naturales o si sí o sí necesitamos introducir y tomar suplementos. Bueno, a ver, si no consumes pescado o fuentes de omega 3, algas, etcétera, hombre, las algas con cuidado porque son muy ricas en omega 3, pero también pueden afectar a la tiroides si te pasas con el yodo, ¿no? Ahora hay una planta que se llama salicornia, que por lo visto has oído hablar de ella, ¿no? Que crece en lugares un poco salinos y tal, que tiene un alto contenido en omega 3. Entonces, hombre, evidentemente fuentes ricas de omega 3 pueden ser súper importantes. Si no consumes ninguna fuente de omega 3, es bastante probable que después de un cierto tiempo tengas carencias. Entonces, hombre, ahí sí que vas a necesitar un suplemento. Otro tipo de suplementos, por ejemplo, relacionados con la vitamina D. De hecho, la vitamina D se asocia también a bastantes neuropatologías, ¿no? La vitamina D se sintetiza por el sol, pero también, pues, muchas de las fuentes principales de vitamina D son precisamente los pescados grasos, y el hígado de vacuno, etcétera, ¿no? Son fuentes ricas de omega 3, de vitamina D. Luego, los grupos de vitamina B son complejos vitamínicos, por ejemplo, la vitamina B12
Es una vitamina que está fundamentalmente en la sangre. Entonces, claro, si no consume nada relacionado con carne o pescado, pues ahí tienes que plantearte a lo mejor un cierto suplemento. En definitiva, que si adaptas tu alimentación o tu organismo en base a lo que has estudiado de ti mismo y hacia dónde quieres llegar, tienes que empezar también a analizar qué te puede estar faltando y tener que suplementarlo, no te va a quedar de otra. O sea, tienes que tomar suplementos de omega 3 si no consumes nada que tenga omega 3, porque cuando hablamos de omega 3 siempre dice uno, bueno, semillas de chía, de lino, tal. No, pero es que eso es un tipo solo de omega 3, pero te quedan los dos más importantes, que esos, excepto en algunas culturas hindúes, no los vas a producir. Tienes que incorporarlos también. Y eso sí o sí vienen del mar. O sea, eso no hay fallo, ¿sabes? Que son el EPA y el DHA, ¿no? El eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. Genial. Y luego también te quería preguntar por el tema del colesterol, porque está muy demonizado, pero yo he oído también que es muy necesario. Entonces, ¿tú qué opinas sobre ello? Bueno, el colesterol es una de los ácidos grasos más, o sea, las moléculas precursoras de grasas más importantes que tenemos. O sea, está en todas partes. Nos sirve para los vasos sanguíneos, para todo lo que son las paredes celulares. En el cerebro, imagínate hasta qué punto contiene colesterol que el mismo cerebro lo produce su propio colesterol, ¿vale? O sea, que te puedas hacer una idea de lo importante que es el colesterol para el cerebro, ¿no? Entonces, desde ese principio, el colesterol es algo intrínseco, endógeno a nosotros, ¿no? Necesitamos, bueno, de hecho, para producir las hormonas sexuales, necesitas colesterol. Para producir vitamina D necesitas colesterol. Es decir, realmente sin colesterol, pues es complicado vivir, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que evidentemente también, mira, vamos a relacionarlo con lo que comentabas, ¿no? Que es muy interesante ver de dónde vienes, ¿no? ¿Cuáles eran tus ancestros? Si tus ancestros eran personas que tenían mayores niveles de colesterol, pues es bastante probable que precisamente por esa herencia genética tú seas una persona propensa a tener colesterol más alto, ¿no? Claro, todo va a depender de cómo sea tu transporte de colesterol, porque el colesterol por sí puede estar en micelas en la sangre acoplado a proteínas, pero hasta que no se incorpora a las células, no se metaboliza, no se incorpora a estructuras, pues puede a lo mejor ser una fuente, ¿no?, peligrosa de riesgo dependiendo de cómo lo transportes, ¿no? Entonces, todo va a depender también de qué capacidad tengas para transportarlo, ¿no? Las proteínas que acompañan al colesterol, como son lo que llamamos el colesterol bueno y malo, aunque realmente lo que importa son las proporciones de ese colesterol, ¿no? De ese colesterol bueno y colesterol malo. Tener muy bajo el colesterol malo puede aumentar el riesgo, por ejemplo, de ictus hemorrágico, sobre todo en mujeres. Tener el colesterol bueno alto puede estar bien, y no parece que sea un inconveniente, aunque tengas el malo alto también, es decir, esa compensación. Sí. Entonces, en principio, yo no soy muy partidaria de generar un único patrón de rangos de colesterol para todo tipo de personas, ¿no? Esos patrones establecidos, muy rígidos, de qué niveles de colesterol, porque va a depender mucho del tipo de persona, de su origen, de su cultura, de cómo ha evolucionado, de qué tipo de vida hace, etcétera, ¿no? Y también de cómo cambian esos perfiles dependiendo de en qué momento de su vida esté, ¿no? De hecho, por ejemplo, las estatinas, sabes que es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo. A mi madre se lo recetaron a partir de los, no sé si fueron 65 o 70 años. Yo dije, pero mamá, ¿pero tú tienes el colesterol alto o el colesterol o cómo? Porque ella es una mujer activa, come bien, normal, o sea, no tiene sobrepeso, etcétera. Digo, hombre, esas estatinas, ¿hasta qué punto van a generar en ti un pequeño desastre, ¿no? Y además piensa, pueden atravesar la barrera hepatoencefálica, pueden afectar a la microbiota intestinal y también pueden incluso generar desajustes en el colesterol de tu cerebro. Entonces, oye, ¿no? ¿Por qué vamos a tener que entrar todos en el mismo molde? Claro. Entonces es cuestión de analizar un poco qué tipos de personas somos y hasta qué punto puede convenir tomar estatinas. Desde luego, el ejercicio físico, caminar a buen paso, ayuda bastante a reducir esto de una forma buena, bonita y barata. Eso sí que es bueno, bonito y barato. Sí.
Sí, yo con eso del colesterol creo que en esta sociedad pegamos mucho también del reduccionismo, de querer ya con una variable definir si estamos sanos o no. Entonces, si entras dentro de ese rango, estás sano, si no, no. Y hay muchas otras variables, ¿no? que influyen en la salud de una persona. Sí, sí, no cabe duda que, hombre, evidentemente tienes que tener un poco de orden en todo lo que son la sanidad, ¿no? Yo precisamente, yo trabajo en la Facultad de Medicina, formo a médicos, ¿no? Tenemos que establecer una serie de rangos y parámetros, ¿no? No podemos de repente erigirnos todos en sabios del mundo para decidir cuáles son los parámetros generales de todo el mundo, ¿no? Pero por otra parte, dentro de lo que uno es, sí analizar quién soy, de dónde vengo y no tampoco alarmarse porque de repente aparezca en una analítica que tienes algo de colesterol alto. Mira a ver cuál es, infórmate. Yo creo que el mejor amigo de la libertad es la información. Precisamente lo que estamos haciendo aquí tú y yo, ¿no? Es generar un pequeño nicho de mejor información, etcétera, de fuentes fidedignas, que es algo que ahora a muchas personas les cuesta encontrar, ¿no? ¿Cuál es la fuente fidedigna, ¿no? Sí. Pero si tú te analizas a ti mismo, ¿para qué sirve el colesterol? ¿Por qué tengo que tener este colesterol y no otro? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Realmente me veo afectado? ¿Cómo puedo mejorarlo? Esos son aspectos que van a depender de ti y ese acceso a la información está, ¿sabes? ¿No? Sin alarmismo, sin de repente, como digo yo, morirse la víspera, ¿no? Sí. Genial, pues vamos a ir acabando, Raquel. Te quiero hacer las 2 últimas preguntas. Venga. Y la última es la que le hago a todo el mundo, pero antes no me quería quedar sin preguntarte una que quizás sea un poco filosófica y no tan científica, pero quiero saber tu opinión. Y es que, ¿qué opinas tú de la felicidad? Y si hay algo de neurocientífico o algún estudio científico que hable sobre felicidad. Bueno, a ver, yo soy un poco ceniza. El cerebro no es un órgano que esté hecho para la felicidad. Está hecho para salvaguardarnos de y generar supervivencia. Es decir, gestiona mejor las malas noticias, ¿no? Volvemos al nómada. Imagínate, ¿no? Que estás ahí en un lugar nuevo, ¿no? Un nuevo punto de referencia, no lo conoces, etcétera. Si te acampas allí a tus anchas y consideras que aquello es un nicho de confianza, happy flower, pues es bastante probable que te veas más expuesto. Tu cerebro lo que va a hacer inmediatamente es, activar la amígdala y decir, Mayday, a ver, estoy oyendo unos ruidos en el seto, puede que no sea un amigo. O sea, es decir, lo primero que vas a gestionar y que vas a necesitar para poder sobrevivir no son las buenas noticias, sino las malas. Ya a partir de que las malas... Además, el umbral de las malas va a depender de qué nivel de malas tengas. Si tienes unas malas muy gordas, entonces ese es tu umbral. Pero si tienes unas malas muy pequeñas, pues ese es tu umbral, pero siguen siendo malas para ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Entonces, desde el punto de vista del cerebro, ese aspecto de happy flower, soy feliz, así, sin condiciones, pues es incompatible con el desarrollo del cerebro, porque está precisamente gestionando nuestra supervivencia. Prefiere gestionar las malas noticias, ¿no? Bien. Entonces, partiendo de ese principio, evidentemente eso no quiere decir, bueno, pues esta tía desde luego vaya aguafiestas, ¿no? Entonces no se puede ser feliz. Sí, por supuesto, la felicidad para mí es tomar conciencia de todos los aspectos que generan lo que eres, lo que sientes, dónde estás, y a partir de ahí, evidentemente, hacer de ello lo mejor de ti en armonía contigo mismo, ¿no? Y ahí, imagínate, es un mundo inmenso de opciones, ¿no? De mejorar pues, tu sensación contigo mismo, de tu lado emocional, de tu lado espiritual, de tu lado elevado, de cómo te conectas con el cosmos, de cómo generas esa sensación a veces de explosión interna ante situaciones, bueno, en las que te has planteado un reto y lo has resuelto, ¿no? Pero que de entrada no estamos hechos para ser feliz, así, lailo, eso ya te lo digo. O sea, es que si no, no estaríamos aquí. Si hemos conseguido sobrevivir es gracias a gestionar las malas noticias, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí la felicidad es esa conciencia en cada instante de lo que soy, de lo que percibo, de cómo respiro, de lo que oigo en tu voz ahora, de aquí en mi pantalla, en casa, de mirar por la ventana y ver el mar, de decir, oye, mi madre, tengo aquí agua maravillosa que me he ofrecido, ¿no? Esos pequeños aspectos que me hacen sentirme en conexión conmigo misma, ¿no?
Claro. Y bueno, y sobre todo, bueno, pues también la satisfacción personal de poderlo compartir contigo y con los que nos estén escuchando. Qué bonito y muy buena reflexión. Al final, para ser felices tenemos que poner mucho de nuestra parte, porque no estamos hechos para ello, pero si tenemos la suficiente autoconciencia y ponemos el foco en ello, podemos ser felices. Sí. Así que, Raquel, vamos a ir acabando. Te voy a hacer la última pregunta, la que le hago a todo el mundo, y es que me recomiendes un libro, una serie o una película. ¿Un libro mío o de cualquiera? ¿Me puedes recomendar uno de los tuyos y otro Vale. de otra persona? Vale, pues mira, de los míos te recomiendo Mi último bebé. Yo tengo tres libros de divulgación. El primero es muy listo. Dale vida a tu cerebro. El segundo, Me come muy bien. Toda la relación eje intestino-cerebro. Pone en forma tu cerebro. Y el tercero es Un dormilón. Alimenta el sueño para un cerebro sano. Te voy a recomendar El dormilón, ¿vale? Que es mi más reciente. Sinceramente me gusta mucho. Es un libro que nos comenta mucho sobre aspectos sobre precisamente el dormir, pero la amplitud y la envergadura que tiene dormir, por qué dormimos como dormimos, por qué a través del sueño gestionamos tantas cosas. Realmente, bueno, y también muchos mitos sobre dormir, si contar ovejitas, si las pesadillas, los insomnes o no, etcétera. Es decir, es un libro que alimentos vespertinos nocturnos, cómo se modifica la microbiota al dormir, la parte hormonal, en fin, es un libro que a mí me parece que está muy ameno, ¿vale? Está muy ameno. Bien. Fuera de lo que yo he escrito, pues a mí hay un libro que me hizo mucha gracia y que de hecho tengo un amigo profesor de filosofía que lo utiliza, que es la filosofía para dummies, ¿sabes, no? O sea, para aprendices, ¿no? ¿Por qué? Porque son, digamos, la filosofía es una de esas partes que nos ayuda a conectar con pensamientos elevados, ¿no? Con aspectos fuera de lo que es el cerebro, ¿no? De tu ente. Y ese libro de filosofía es un libro pues muy asequible, es muy ameno, es muy divertido y habla precisamente de todos esos aspectos relacionados con aspectos de la filosofía que puedes llevar a tu vida, ¿no? Por ejemplo, busca un alimento azul, hay incluso ejercicios prácticos. Busca un alimento azul, ¿no? ¿Qué sensaciones te experimenta? Tal. Luego hay otro libro que me hizo mucha gracia también, es de un biólogo, creo que era sueco, Focas daltónicas y alces borrachos. Sobre la evolución, se muestra completamente la evolución de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Focas daltónicas, imagínate, en un medio azul, ¿sabes? ¿No? Sí. Y haces borrachos. Ese libro me hizo mucha gracia, me lo pasé muy bien con él. Como verás, no soy una literatura sencilla, ¿sabes? Sí. Y luego me decías una película. Sí, una peli o una serie si tú quieres. Ah, una película. Ostras, pues yo, ¿qué va? No sé. Bueno. No hace falta, ¿eh? Es libre. Sí, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo soy de géneros muy variados, ¿sabes? En general te podría recomendar un género. A mí me encantan las películas de suspense, ¿sabes? Me gustan mucho los casos de esos de, a lo mejor, de la típica trama de un crimen muy conocido alrededor de un caso, ¿no? Esas películas me encantan, ¿no? Como verás, en el fondo soy muy brainy en todo, ¿no? Sí. Así series, pues la verdad es que no sigo series. Soy un poco aburrida para eso, ¿sabes? No tengo así una serie. Siempre me dicen, tendrías que engancharte a alguna serie. Se me olvida cuál estoy viendo. Sí. Mejor no estar enganchado a nada, la verdad. La verdad que soy de ese estilo, ¿sabes? O sea, enganchado a todo y a nada. Espíritu libre. Genial. Pues nada, tomamos nota de los libros que has recomendado y le echamos también un ojo a los tuyos, que seguro que están súper interesantes. Yo quiero empezarme alguno de los tres, ya que has recomendado ese. Me lo empezaré. Ahí lo tengo aquí, mira, la portada es esta. Sí. A ver. Ahí la tenemos para el que lo vea en YouTube. Al revés, pero bueno. Para el que esté escuchándonos en Spotify, que vaya a YouTube a ver la portada. Muy bien. Eso. Spotify no se ven las portadas. Así que nada, Raquel, un placer tenerte por aquí. Creo que ha sido una charla muy interesante y la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas querido venir por nuevo por tu podcast. Bueno, pues muchas gracias a ti y bueno, pues un abrazo a todos. Que seáis felices en la medida de lo posible si el cerebro os deja. Y si no os deja, agradecerlo también. Genial, pues nada, muchas gracias a los oyentes por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.